La enseñanza de una materia o de una ciencia presupone el conocimiento, no sólo de sus contenidos, sino también de su concepto, metodología y tendencias existentes. En todas las ramas del saber, estos aspectos han ido evolucionando en el tiempo. En el marco de la geografía, lo que nos ha llegado hoy es su legado científico, construido a lo largo de los años y desde su aparición como ciencia. Esta ha evolucionado notablemente. Por consiguiente, las técnicas que se utilicen para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía debería adecuarse a dicha evolución y su profesorado debe adecuarse a tal contexto. Durante los últimos 30 años se ha venido desarrollando nuevas formas de analizar el espacio geográfico y la visualización de información de carácter geográfico, pero también la necesidad de organizar dicha información por su ubicación y su uso por todos aquellos que no tienen por qué ser expertos en ello. Pongamos por caso que muchos profesores que imparten la asignatura de Geografía e Historia en ESO o Bachillerato no tienen formación de geógrafos. En los últimos años hemos asistido a un aumento del interés por la enseñanza basada en la indagación. La docencia teórica en el aula, mediante clases magistrales, se ha ido complementando con las prácticas en dicha aula o en laboratorio. Incluso estas han ido adquiriendo un peso cada vez mayor en el reparto de las horas de docencia. No vamos a entrar a discutir en este texto qué es más conveniente, si docencia teórica o docencia práctica, porque no es objeto ahora, sino que durante nuestra experiencia en el aula hemos observado que la utilización de procedimientos en el aula de informática o materiales en las prácticas estimula a los estudiantes a tomar parte activa en la comprensión de los eventos y fenómenos que ocurren en el mundo y en el espacio geográfico. El aumento del número de proyectos de educación basados en la indagación es una muestra del reconocimiento de su potencial para favorecer que los estudiantes desarrollen aspectos como la comprensión, competencias, actitudes e intereses que son requeridos por todos para el desarrollo profesional o incluso para su modo de vida. Aún más si vivimos en sociedades tales que cada vez somos más dependientes de las aplicaciones de la ciencia. En este método, todo proceso parte de las cuestiones que plantea el profesor. Este debe hacer preguntas que lleve a los estudiantes a hacer más preguntas. Para que el proceso sea óptimo, los estudiantes deben hacerse preguntas también entre sí. Al responder a estas preguntas surgen nuevas preguntas. Este proceso conduce a una búsqueda constante y participativa. Se trata de un modelo didáctico que debe ser integrado combinando teoría y práctica. De esta manera, la indagación conduce al conocimiento de los fenómenos particulares que se investigan. Pero aún más importante, ayuda a construir conceptos generales que tienen poder explicativo más amplio, lo que permite entender nuevos eventos o entornos geográficos. Así, con este texto queremos hacer una reflexión sobre los procesos de pensamiento y estrategias de aprendizaje que son necesarias para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. El proceso parte de una pregunta del profesor. El profesor debe hacer preguntas que lleve al estudiante a hacerse más preguntas. Al responder estas preguntas surgen nuevas preguntas. Este proceso conduce a una búsqueda constante y participativa. Este esquema de proceso didáctico, este enfoque didáctico, busca desmitificar en cierta medida el proceso de enseñanza-aprendizaje actual. Se trata de hacer ver a los estudiantes cómo aprenden y cómo enseña el profesor. El estado del grupo a nivel colaborativo es muy importante porque permite realizar esta tarea. A su vez, todo ello permite comprender cómo funciona el propio pensamiento del alumno y su propio estado interno y su estado emocional. En la actualidad y a menudo el profesorado recurre a varios recursos didácticos para ilustrar sus explicaciones.
y espera que el estudiante comprenda su discurso. La idea general de este trabajo es que aunando explicaciones y recursos con participación activa se pueden mejorar los resultados del aprendizaje. Partiendo de ello, este texto trata de profundizar en un modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se enseña a los estudiantes cómo funciona su proceso de aprender. Es una tendencia generalizada centrar nuestra docencia en la excelencia académica. Ello supone que el profesor transmite a los estudiantes el dominio académico, pero se olvida del pensamiento creativo y la inteligencia emocional y colectiva, que son también valores de la experiencia educativa. Pensamos que el profesor debe buscar un equilibrio entre el dominio académico, el pensamiento creativo y la inteligencia emocional y colectiva. De esta manera, profesor y estudiantes pueden generar un entorno educativo en el que se disfruta del aprendizaje. En el contexto que planteamos, la enseñanza de la geografía reclama el conocimiento de los métodos y de los resultados de numerosas ciencias. Y se afirma como un modo de expresión de unos valores que se aplican de manera continuada al conjunto del espacio geográfico de los paisajes. Actualmente se dispone de muchas técnicas para la representación de los datos, para describir fenómenos, representar eventos, almacenar y dar sentido a información múltiple y variada. Por eso pensamos que los estudiantes deberían saber trabajar con datos e información que puede proceder también de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, por ejemplo, y ello obliga a conocer los razonamientos lógicos de dichas ciencias. De modo esquemático, el planteamiento teórico del que partimos para el diseño de esta metodología didáctica tiene unas implicaciones principales para el profesor y tiene otras implicaciones para el alumno. Las implicaciones del profesor suponen que tiene que tener conocimiento de los principios básicos de las técnicas que utilizará. Como decimos, el planteamiento que proponemos tiene unas implicaciones principales para el profesor. Estas implicaciones son las siguientes: tener conocimiento de los principios básicos de las técnicas que utilizará, como decíamos, capacidad para conceptualizar objetivos, combinar procedimientos y analizar cómo van discurriendo los trabajos, comprensión de los aspectos teóricos que se quieren alcanzar por medio de la praxis, capacidad para abordar diversos puntos de vista. Se debe ser capaz de aceptar propuestas que se deban encajar en el proceso y que habría que reconducir porque sean interesantes, pero no estén convenientemente planteadas. Capacidad para abordar un procedimiento de aprendizaje activo. Esto conlleva diversos grados de implicación de los estudiantes en los grupos de trabajo, problema que habrá que reconducir convenientemente. Se trabajarán múltiples conocimientos y diversas capacidades de aprendizaje. ¿Cómo abordar la docencia de este modelo? En este concepto, el profesor deberá dirigir a los estudiantes para que diseñen y desarrollen un proyecto para narrar una historia, un hecho o un evento sobre un paisaje o un territorio. En base a este planteamiento, será diseñado el proceso metodológico, el cual tiene que cumplir los planteamientos antes mencionados. El cumplimiento de dichos planteamientos servirá para que el profesor pueda evaluar el grado de consecución de los objetivos y para valorar las metas que esperaba de los estudiantes. Esto supone en sí mismo un desafío, ya que uno de los ejes centrales es la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, ya que esto tiene una fuerte influencia sobre lo que se enseña y cómo se enseña. En esta experiencia se parte del hecho de que la vista y el oído son los sentidos dominantes de la narración de historias o la difusión del conocimiento. Una forma de verlo es considerar que los estudiantes sean publicadores de información, por lo que se verán obligados a buscarla, organizarla y elaborarla. Cuando hayan terminado, deberán compartir su proyecto, compartirlo públicamente. Para ello, les podrá agregar vínculos diversos, integrar en un sitio web, escribir una entrada de un blog o compartirlo en las redes sociales. Este enfoque, el de la publicación, obligará a los estudiantes a seleccionar la información que se consigue
de las distintas fuentes para su proceso. Con ello, personalizan su aportación y, por lo tanto, el diseño del procedimiento para trabajar con la aplicación interactiva que se les suministra tiene que tener una serie de cuestiones o debe cumplir una serie de preceptos. Pensar en el objetivo y en el público a quien queremos comunicar, ser imaginativo, pensamiento creativo, diseñar un modelo para cumplir el objetivo y mostrar una historia. El estudiante debe involucrarse individualmente y con el grupo para dar vida a dicha historia, inteligencia emocional y colectiva. Diseñar el guión de su historia para realizarla en el instrumento que se les suministra. Existen múltiples posibilidades de proyectos que los estudiantes pueden sugerir, desde los más básicos, como podría ser uno de tipo documental, en el sentido de conjugar diferentes recursos sobre determinados lugares o paisajes y ofrecer la posibilidad de consultarlos con los que se tendría acceso a una base documental, y otros más avanzados, como sugerir rutas de investigación o de navegación basadas en preferencias y en tiempos, de manera que se puedan diseñar visitas adaptadas a aquellas zonas o paisajes que contengan mayor cantidad de información y acordes a sus gustos, incluyendo una serie de supuestos, como por ejemplo que exista un tiempo límite para el paseo. En este caso, se trataría de ofrecer rutas por determinados paisajes diseñadas por ponderación de preferencias y o tiempo disponible, haciendo de este modo que el paseo por ellas sea dirigido por el estudiante. Elementos principales para el procedimiento docente. Estos elementos han sido comentados anteriormente. Ahora, ¿cómo se plasman en el proceso metodológico? El problema principal que nos podemos encontrar es el de la recopilación de los datos y la determinación de las formas y de las relaciones entre los mismos, con la consideración añadida de la intensidad de dichas relaciones. En este caso, se propone que se encaren los proyectos siguiendo un proceso metodológico adecuado a las características de los estudiantes y que debe constar de una serie de fases. En este punto estaríamos en un modelo que trata la información, la interacción espacial, incorporando el análisis zonal y la funcionalidad. Se concreta en el alzado de la imagen y la adaptación de modelos a realidades virtuales o a modelos 3D. Luego, el procedimiento incorpora la temporalidad o consideración de la variable tiempo para la comprensión de los paisajes culturales en el tiempo actual. Si bien esto supone una fase avanzada de los proyectos, donde se debe de manejar una serie de conceptos técnicos más complejos, podemos adecuar las acciones a realizar el contexto experimental en el que nos encontramos con los estudiantes. De esta manera, podemos realizar simplemente la georreferenciación de la información en un modelo 3D o avanzar en el trabajo con modelos de realidad aumentada. Además, si observamos que se puede realizar información que puede ser complicada de manejar para nuestros estudiantes, podemos realizar un modelo algo más simple que se reduce a la publicación mediante una web app, un sistema de WebGIS o sistema de información geográfica en Internet o cualquier otro sistema más asequible para el conocimiento de partida del estudiante. Podemos acceder a información, a plantear en esta fase que se pueda abordar con relativa facilidad el procedimiento, exigiendo simplemente la posibilidad de que se publique la experiencia que se haya realizado con los estudiantes mediante estos instrumentos. Estaríamos haciendo referencia a un concepto de GIS en la nube, que se refiere a la utilización de servicios y aplicaciones web en Internet, donde se accedería mediante un navegador web sin necesidad de instalar ningún software. Conclusiones. Al final, esta experiencia que trata de introducir al estudiante en el conocimiento geográfico, utilizando el potencial de las aplicaciones espacialmente inteligentes mediante el aprendizaje basado en la indagación, pretende que lleguen a saber diseñar flujos de trabajo concretos que proporcionen experiencias optimizadas.
El procedimiento está diseñado para guiarlos a través de tareas específicas con la finalidad de mostrar justo la información necesaria que sintetice todo un conjunto de datos y así facilitar la comunicación de un mensaje. Se pretende que el estudiante adquiera las competencias para narrar una historia, interactuar con otras personas a las que comunicar su historia, capturar datos, responder a preguntas mediante el análisis y aportar o abrir el conocimiento adquirido mediante una aplicación que permite compartir sus datos y, en definitiva, su historia. Todo ello es un proceso de aprendizaje que se basa en la participación, el uso compartido y la colaboración. Con ello, se busca potenciar la capacidad innata de la percepción espacial, la cual, adecuadamente dirigida y sistematizada, permite evitar visiones simplistas de la realidad cotidiana. A ello se une el enseñar al estudiante a ver, a descubrir, a interpretar el entorno, dimensionando en su justa medida las impresiones y vivencias de los hechos cotidianos, así como una expresión de toda una estructura espacial o un espacio vital. Se persigue posibilitar que el estudiante reflexione para abstraer los fenómenos y conseguir que diferencie las estructuras espaciales y los fenómenos sociales que los condicionan. Para finalizar, no me queda más que dar las gracias por vuestra atención y mostrar la predisposición a cualquier tipo de pregunta o interés por una explicación más amplia a través de los foros que se plantearán en el Congreso. Muchas gracias y buenas tardes.